se escucha. Perfecto. Bueno, entonces vamos a seguir viendo la ley de expropiación. Como ustedes saben, esto es legislación agraria. Por eso es que estamos viniendo a explicarlo. Por supuesto, no lo vamos a hacer tan ampliamente, sino que simplemente comentando las leyes que más nos interesan. Entonces, el día de hoy nos toca la ley de expropiación. Ya con esta ley, yo les había dado algunos ejemplos, ya había hablado de esto, pero pues se los voy a volver a repetir, ¿verdad? Porque no está de más siempre estarles pues enseñando, ¿verdad? En lo personal, a mí me agrada mucho, pues ya vimos esa ley de expropiación. Posteriormente, creo que viene la de titulación y sí, algunas otras, ¿verdad? Entonces vamos a iniciar con esta ley de expropiación en el artículo número 1. No sé si ustedes tendrán su código a la mano, su ley. Sí, licenciada. Muy bien, muchas gracias, Pamela. Si fuera tan fina, ¿me podría leer en el artículo número 1? Con mucho gusto. Artículo 1. Se entiende por utilidad o necesidad públicas o interés social para los efectos de esta ley todo lo que tienda a satisfacer una necesidad colectiva, bien sea de orden material o espiritual. Perfecto. En este artículo número 1 creo que podríamos decir que es el que más resalta, y si fueran tan amables irlo marcando. Ustedes ya saben que los títulos tienen que ir con verde fluorescente, y pues el demás más párrafos tienen que ir con amarillo fluorescente. Entonces, el artículo 1 de la declaración se entiende por utilidad o necesidad. Por favor, aparte de marcarlo, subráyenlo, porque esto para nosotros es muy importante en nuestra vida diaria, ¿verdad? Y principalmente ustedes que van a ser abogados, ustedes tienen que ya llevar sus técnicas, sus códigos, sus marcas, todo esto ustedes lo tienen que ir haciendo poco a poco, ¿verdad? No es que yo me lo esté inventando, no quiero que piensen eso, ¿verdad? Sino que simplemente es una forma de ir estudiando y de ir aprendiendo. Por eso es que les hago este comentario, ¿verdad? Para que puedan ustedes irse guiando conforme lo vayan marcando. Bueno, entonces estamos en la ley de la expropiación. Ya vimos el artículo número 1, que creo yo que de toda la ley, este sería el artículo más importante y el que nos va a ir guiando y sirviendo. En el artículo 5, si fuera alguien tan amable de leerme el artículo 5, os lo voy a decir yo. Evelyn Sandoval, ayúdeme por favor. Claro, licenciada. Artículo 5, ¿verdad? Sí, por favor, de la ley de expropiación. Artículo 5. Del objeto de la expropiación. Por causa de utilidad o necesidades públicas, por interés social, pueden ser objeto de expropiación toda clase de bienes, estén o no en el comercio. Muy bien. Recuerdo que hace algunos días yo les puse ciertos ejemplos. Estos ejemplos siempre vienen siendo, la verdad es que es la vida diaria, ¿verdad? Les comenté que habían unas personas que no querían vender sus propiedades, pero como el gobierno había trazado una carretera digamos, de Santo Domingo, Xenacó, para San Juan, Zacatepeques, para todos esos lugares, pues había trazado una carretera y habían personas que no querían vender. Entonces aquí es donde se le aplica este artículo.
porque dice que estén o no en el comercio, es decir, estén o no a la venta, estén o no ustedes como propietarios de acuerdo o no. Simplemente es que pues ahí trazaron la carretera y si lamentablemente pues pasaba por su terreno, entonces venían y le ofrecían cierta cantidad de dinero para que usted como propietario dejara el terreno para hacer la carretera. Entonces yo recuerdo mucho que unos clientes que tenía me dijeron, mire licenciada, nosotros venimos a hacer con usted la escritura, pero mire, ahorita que hicieron todo eso de la carretera, no encontramos nosotros el terreno, nuestro terreno, ¿dónde está? Y suplicándome que por favor les ayudara, porque entre tanta cosa que había y tanto alboroto, pues estas personas perdieron su terreno, ¿verdad? Y como en esos lugares no es que tengan finca, pueblo y libro y que rapidito lo vayan a encontrar, no. Ahí normalmente utilizan los derechos de posesión y pues así es como compran, como venden y vuelven a comprar y vuelven a vender. Y así se han ido pasando los años y estas personas no hacen su titulación suplente. Así se le llama al proceso que tienen que llevar para que la finca que solamente tiene derechos de posesión obtenga finca, folio y libro y se pueda inscribir en el registro general de la propiedad. Entonces, como es un poco tardado y es un poco caro, la gente no se preocupa en eso. Entonces lo que hacen es tener simplemente los terrenos como derechos posesorios. Y así entre ellos pues se van vendiendo y se van comprando y entre ellos pues vienen haciendo este tipo de negociación. Pero vamos a lo de la expropiación. Entonces estas personas cabal a ellas les tocó, ¿verdad?, aceptar de que iba a pasar la carretera en su propiedad. Pero ellas decían, yo no voy a vender, y se pusieron a platicar con las personas que les exigían que por favor entregaran la propiedad. Y como pues ellos no tenían actualizado nada, y eso que eran abogadas las personas que estaban ahí, ellas sabían cuál era el procedimiento, ellas sabían cuál era el tema de la expropiación, ¿verdad? Sin embargo, decían ellas que ellas no querían vender porque ellas no estaban de acuerdo en que esa propiedad se perdiera si era herencia de sus padres, ¿verdad? Entonces, lamentablemente, pues las licenciadas tuvieron que entender, ¿verdad?, que miren ustedes, estaba como a la mitad pues de la carretera, o sea, ya todos habían vendido y solo ellas no, y estaban a la mitad de la carretera. Entonces era algo que no podían las personas que estaban haciendo la carretera pues decir, mire, por aquí no voy a pasar. Era el camino y ahí se tenía que pues vender. Ellas tenían que vender y si no lo querían vender, entonces tenían que expropiar. Entonces ya en el momento de hacer una expropiación ya es otro tema. Y es totalmente diferente a compraventa. Entonces, pues estas personas dijeron que no, y total es que llegaron hasta la expropiación. Cuando se dieron cuenta, pues ahí dice, ¿verdad?, en varios artículos que hemos leído, que pues hay que justipreciar el terreno. Pues ellas lo justipreciaron, pero realmente no llegaron a la cantidad que ellas estaban pidiendo. Estaban pidiendo un montón de dinero, exageradamente ese dinero, pues obviamente era una empresa contratada por el Estado
para que hiciera todo este tipo de negociaciones, pero no se llegó a ningún acuerdo, entonces sí se fueron a expropiar. En ese momento se dieron cuenta que las escrituras que ellas presentaron tenían una cantidad de ¿qué? De 125 quetzales, y entonces pues no aceptaron la justipreciación que estaban haciendo. Pues ¿qué les correspondía? Simplemente guiarse por los 125 quetzales que estaban puestos en la escritura. Imagínense ustedes, yo la verdad nunca había estado en un juicio de esa naturaleza, ¿verdad? Pero sí es preocupante, ¿verdad? Porque las personas hay veces que quieren vender y hay veces que no. Entonces, lamentablemente a estas personas les tocó y sí les quedaron los terrenos a nombre del Estado para que se hiciera la carretera. Nos pasamos al artículo número 10, siempre de la ley de expropiación. ¿Alguien que me quiera apoyar? Con gusto, licenciada. Gracias, Pamela. Artículo 10. ¿Qué manda? Estamos conectadas, le digo, porque que me lo leyera. Yo se lo leo con gusto. Artículo 10. La indemnización debe comprender la satisfacción al propietario del valor del bien y todos los daños, desmerecimientos y erogaciones que sean consecuencia de la expropiación, incluyendo, ante cualquier atraso, el pago de intereses que empezarán a computar desde la fecha de expropiación o pérdida hasta la fecha efectiva del pago de indemnización. Para los efectos del pago de intereses que contempla este artículo, dicho interés será igual al promedio de las tasas de interés activas publicadas en los bancos del sistema al día anterior a la fecha de su fijación. En defecto de su publicación o en caso de duda o discrepancia, se solicitará informe a la Superintendencia de Bancos, el cual tendrá carácter definitivo. Muchas gracias, Pamela. Muy amable. Fíjense que por eso es que me detuve un poquito, porque pues la escritura tenía 125 quetzales, pero ¿qué dice el artículo número 10? Para que ustedes vengan y me acompañen a formar esa como estructura que tenemos que hacer para la ley de expropiación. ¿Qué me dicen acá? Indemnización. Es decir, las personas tenían 125 quetzales en su escritura, pero nos tenemos que guiar por este artículo. Aquí tiene que ser todo actualizado. Aquí tiene que ser, nos dan cómo podemos guiar y ayudar a nuestro cliente. ¿Qué dice? La indemnización debe comprender la satisfacción al propietario. O sea, el propietario tiene que quedar satisfecho, porque si bien es cierto, a estas personas que yo les comento pedían una gran cantidad, también es cierto que nos tenemos que guiar a lo real, o sea, como no solamente estaban en sus terrenos, sino que había más terrenos alrededor y ahí los habían comprado. Entonces, veían ellos o nosotros, pues en el momento que nos corresponda o nos llamen para una situación de esta naturaleza, pues tenemos que ver si realmente pues es como nivelado el precio que se le estaba proponiendo, ¿verdad? No podría ser más solo por el hecho de que las personas no quieran, ¿verdad? Porque en realidad nadie sabía que por ahí iba a pasar la carretera y muchas otras cosas, ¿verdad? Entonces aquí claramente nos indican que tiene que quedar satisfecho el propietario. Yo también les decía que había, bueno, hay un montón de casos, ¿verdad? Pero en este que yo les digo, y miren, ojalá vinieran más casos así, porque miren, realmente uno se puede trabajar y puede ganarse
el pan diario de cada día, ¿verdad? Entonces yo les digo con esto porque en esa oportunidad llegó una persona que era mi conocido, ¿verdad? Y me dijo, mire, yo necesito que me acompañe porque me dejaron encerrado en mi terreno. Era la carretera, solamente que con él era, era como que un espacio el que habían dejado como abandonado. Y resulta que el espacio de el terreno de este señor también tenía problemas, ¿verdad? Porque lo dejaron encerrado. Ellos compraron todos los terrenos que estaban alrededor y él se quedó solito. Me decía él, mire licenciada, ¿cómo voy a llegar yo hasta mi terreno? Si en la parte de atrás tenía la carretera, pero esa carretera ahí no podía pasar porque estaba alta. Entonces, definitivamente no. A su lado izquierdo, propiedad. A su lado derecho, propiedad. Y enfrente, propiedad. Entonces lo dejaron encerrado. Y ¿qué me dice? Mire, ¿y ahora qué voy a hacer? Ni modo que voy a llevar un helicóptero, así como así como ando yo, en helicóptero. Entonces, mire, Linda, por favor, ayúdeme. Vámonos pues. Y nos fuimos a solucionar el problema. Lamentablemente, uno muchas veces puede llegar tranquilo, sereno y con el ánimo pues de no pelear. Ustedes, por eso sí me sacaron de mis casillas y no los querían atender. Entonces le digo yo, mire, si es importante para mí como para ustedes, pues, pero más para ustedes. Entonces yo tenía que ganar el caso, ¿verdad? Por eso es que le estaba diciendo de esa forma. Total es que nos llevamos como 3 días y no nos atendíamos. Al final yo le logré explicar a la persona que nos atendió que pues mi cliente estaba encerrado y que él quería que la empresa le comprara el terreno porque no lo podía dejar como que abandonado y que él hiciera lo que quisiera porque no se podía. Entonces me dijeron, bueno, sí, ya comprendimos que pues que hay problemas. ¿Y qué manda, Marco? Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes. Un gusto saludarla nuevamente. Gracias. Ahí no aplica lo que sería servidumbre de paso, creo que se llama, que está en el artículo, ¿qué? 785 del Código Civil, más o menos. ¿Se podría buscar por ahí una solución de esas? Fíjese que yo pensé en lo mismo, porque yo dije, de alguna forma tiene que haber. Yo pensé lo mismo, pero ya todas las propiedades estaban compradas. Es decir, que él quedó como abandonado. Como no lo encontraron, ni se preocuparon, ¿verdad? Entonces, no podían porque la misma empresa había comprado todos los terrenitos que estaban alrededor de él. Entonces, ¿qué era la empresa? La empresa tenía que darle, pero ya habían construido, porque como era para paso, ¿verdad? Y los que no estaban construidos tenían volcanes de piedrín, tenían sus camiones, o sea, estaba ocupado, no había por dónde. Entonces la única solución que nosotros encontramos es que se le vendiera a la empresa. Entonces, es que no valdría la pena, ni siquiera el hecho de pensar en que le iba a dar servidumbre de paso, porque de veras era muy largo el camino por donde le pudieran dar esa servidumbre de paso. Tendría que haber pues gastado mucho refiriéndome a terreno, donándolo o cediéndolo para la servidumbre. No le convenía. Vine yo y le dije a la persona que por favor, que yo necesitaba que me solucionara rápido la situación, porque fíjense ustedes que sí me dieron la respuesta. Le compraron la propiedad
Pero miren ustedes, cuando me dijeron que se la compraban, yo brincaba en un pie de la felicidad. Por supuesto no lo hice ahí, ¿verdad? Porque sería demasiado. Cuando llegué a mi oficina, de veras ustedes, hasta pegaba de gritos, ¿no? Porque es que era algo como casi imposible, porque él había tratado de solucionarlo y no lo logró. Gracias a Dios, pues en ese momento se dieron las cosas, se aprobó la venta que le hicieron, y tampoco le dieron una gran cantidad, ¿verdad? Porque estaba valorado así como estaban los demás terrenitos, porque casi todos eran los de la misma medida. Le dieron, creo, si no mal, estoy como 125,000 quetzales. Pero de eso a nada, ustedes, discúlpenme un momento, le doy la palabra cuando regrese, es que se me va a dar la computadora. Permítame un momentito. Ya estoy de regreso. ¿Qué manda Francisco? ¿Me levanta la mano? Buenas noches, compañeros, buenas noches. Pues fíjese que tratando de darle vueltas al asunto de su caso, ¿verdad? Se me nace una consulta de ver quién primero colocó el precio por lo que se vendió, ¿verdad? ¿Quién fue el que ofertó o si hubo una contrapropuesta derivado a las circunstancias, ¿verdad? Porque prácticamente ahí eran los dos los afectados, ¿verdad? Tanto la persona, el dueño, como obviamente la empresa. Si la empresa iba a ceder un paso de servidumbre, pues definitivamente iba a salir mal, ¿verdad? Y obviamente aquí yo veo que el afectado más que todo fue quien vendió, porque se le vendió incluso al mismo precio sí, compró al mismo precio del que alguien más estaba ofertando también. Entonces no veo ahí un beneficio. Tal vez pues no lo veo como el hecho de haberse aprovechado de las circunstancias, pero yo creo que tal vez ahí ha meritado algo de eso, ¿verdad? Fíjense ustedes que yo también, pues yo le di muchísimas vueltas a la situación y yo hice las averiguaciones en cuanto habían vendido los terrenos que estaban a la par o alrededor. Y y él también andaba conmigo. Entonces los dueños que eran conocidos de él, de la persona que estaba comprando, que estaba vendiendo, le dijeron que le habían dado 80,000 quetzales a los vendedores. Entonces, fíjense que cuando yo escuché eso, yo dije, no me van a dar 80,000 quetzales, me van a dar menos de 80,000.
¿Cuál fue mi sorpresa a ustedes? Porque yo sinceramente, yo sí estaba pensando, y yo se lo dije a él, ¿verdad? Que por lo menos unos 70 le iban a dar. Ay, pero miren, yo estaba emocionada. Ahorita le doy la palabra a Marco. Yo estaba emocionada por esta situación, porque le estaban dando más de lo que nosotros habíamos pensado. Es decir, que solamente nos llamaron y nos dijeron, miren, estamos, pero todavía no tenemos ningún precio, ninguna cantidad que darles. Sé que nosotros estábamos sujetos a lo que ellos quisieran, porque de todos modos, él ya no quería el terreno, pues ¿para qué lo iba a querer si quedó encerrado y no había para dónde irse, ¿verdad? Entonces, a los únicos que les convenía esa situación eran a los de la empresa, ¿verdad? Que estaban comprando. ¿Qué manda, Marco? Linda, fíjese que yo conozco un caso, bueno, en este caso pues sabemos que no, digamos, no había una pelea en sí, porque pues el propietario estaba dispuesto a vender y la empresa a comprar, ¿verdad? En el caso que yo le voy a comentar ahorita por acá en un residencial en Villanueva, cerca de Metrocentro, se dio un caso similar al que usted relató. El señor, pues él realmente sí no quiso vender su terreno, no solo está pasando una carretera privada que es la VAS, y a la par está Adara, creo que se llama el residencial. Él sí no accedió a vender su terreno, lo rogaron, le querían dar mucha más plata del que valía el terreno, pero el señor realmente no quería vender. Entonces se fueron, por supuesto, ahí parece que hubo un pleito legal y toda la cuestión. El señor al final no ganó, perdón, ganó el señor quedándose con su terreno, y entiendo que este residencial cortó una parte del terreno que el residencial tiene para poderle ceder el derecho el servidumbre de paso, ¿verdad? Que el señor estaba peleando y le dejaron una carretera bien bonita, y al final, como usted dice, y encerrado, solo está la casa y el terreno del señor. Entonces, al final, pues el señor se fue y ganó y se le dio. Ahora, en el caso que usted relata, pues veo que realmente el que terminó perdiendo en este caso, creería yo, fueron los propietarios, porque por supuesto pagaron sus servicios, pagaron esto, aquello, y además les redujeron el precio de lo que realmente valía el terreno, ¿verdad? Entonces creo que ahí hubo no sé, tal vez algo un poco más para poder ganar algo ellos también, ¿verdad? Fíjense ustedes que pues esa era mi labor, ¿verdad? Tratar la manera de que pues el señor iba muy satisfecho. Y él decía que pues gracias, y a mí me daba las gracias que porque pues pensaban que 70,000 quetzales nos iban a dar, ¿verdad? Entonces yo salí beneficiada, sinceramente. Por eso le digo, ay, que por favor me manden más casos así. Porque yo le dije al señor, mire, yo le gano esto porque le gano. Yo sabía por qué, cómo lo iba a hacer, ¿verdad? Lo definitivamente no podemos, yo no puedo decirle cuánto, ¿verdad? Porque eso depende de la empresa. Pero cuando él escuchó la cantidad, él estaba satisfecho en su totalidad, porque de nada le servía el terreno ahí, nada, porque él prácticamente no vivía ahí. O sea, él llegaba de vez en cuando y solo era siembra, pero mira de la empresa cercara o cerrara todo, ya no iba a tener acceso. Ya no iba a tener acceso. ¿Por qué razón? Porque en la parte de atrás estaba bien alto, a su izquierda bien alto, a su derecha sí podía y enfrente también podía. Pero como les decía, ya estaba construido todo, ya estaba hecha la carretera. ¿Cómo iban a darle servidumbre de paso? Para no irnos tan lejos, por eso le dije, mire, aceptémoslo. Ustedes cuando me dieron el cheque, de veras decía ahí números grandes de la cantidad, y el señor pues lo recibió y se puso a llorar, así.
porque decía él que él no pensaba que le iban a dar esa cantidad, ni tampoco pensaba que lo iba a vender, porque como no encontraba ninguna solución y él ya había agotado todo lo que tenía, entonces, bueno, ya le pagaron, véngase, vamos a ir, ahorita vamos a hacer lo de la escritura de una vez. ¿Y qué porcentaje se cobra? Me dice. Miren ustedes, es dependiente. El código de notariado nos dice algunas formas, pero nosotros sabemos cómo está la situación y nosotros como notarios podemos cobrar lo que nosotros queramos. Se vale. Y si se lo acepta el cliente, pues se vale. Yo les voy a compartir cuánto fue lo que yo le dije a él, ¿verdad? Yo le dije, mire, si yo se lo gano, usted me paga 20,000 quetzales. Ahí yo no le estaba poniendo un porcentaje, porque no sabía ni siquiera cuánto le iban a dar. Pero usted me paga 20,000 quetzales. Cuando vimos que le habían dado 125, el señor me dijo, mire, estoy agradecido, tenga 25,000 quetzales, le voy a pagar. Yo estaba feliz, estaba feliz, créanme que satisfecha, agradecida con Dios, porque todo eso no es nada más que vaya a venir, no, que esto Dios permite que le abran las asas a cada uno de nosotros para que pueda hacer su trabajo y aplicar la ley. Creo que Francisco me había levantado la mano. No, licenciada, dándole aplausos de felicitaciones nada más. Gracias. Muy amable. De veras, miren, el Señor cuando recibió, exacto. Eso, miren, todo lo que nosotros hacemos, creo que sí son frutos. Entonces, ustedes en algún momento van a recibir sus frutos. Porque ahorita, pues obviamente ustedes están invirtiendo. Y la verdad no es mucho, pero en determinado momento ustedes van a venir y el fruto de lo que ustedes estudiaron van a venir y van a venir a cosechar. Yo no tendría por qué decirles, ¿verdad, compañeros? No tendría por qué, pero creo que es la realidad. Es la realidad y uno tiene que primero saber cómo aplicar, porque yo no sabía si lo iba a ganar o no. El señor ya había intentado y a él le dijeron que no se lo compraban. Le dijeron no nos interesa y que se quede ahí. Entonces, mire, pues cuando me dijo a mí, le dije, bueno, está bien, ¿está de acuerdo usted en pagarme los 20,000? Porque eso fue lo que le dije, ¿verdad? Ya de él nació darme 5,000 más. Ya era como que súper ganancia, ¿verdad? Entonces me dijo, hasta de vos me trataba el cliente ustedes. Venite vos, licenciada, me decía. Esa fue la propina. Venite vos, licenciada, me decía. Y a mí me daba, lo que pasa es que uno tiene que conocer a su cliente. Uno tiene que conocerlo. Y yo miren, yo conocí a esta persona por su apodo. A él le decían Pollito. Yo le decía, ay, don Pollito, muchas gracias. Entonces, pero venite, me dice. Y entonces ya fuimos a cambiar el cheque. Miren ustedes, qué señor tan cabal. De veras, sí era cabal el señor. Entonces me dice, sí se fue satisfecho. Aquí sí le puedo decir que sí se fue satisfecho, porque ya vieron que hasta la propina deja. Entonces, por eso, cuando ustedes vayan a tratar con un cliente, trátenlo de la mejor forma. Aunque yo sé que hay personas con las que no se puede. Hay personas que sinceramente no, como que, no, ahí se queda se queda uno porque ya no puede solucionar más la situación. Y lo digo porque yo he tratado con muchos abogados y hay abogados que a la gran ustedes
de veras que muchas veces dice uno, ¿cómo se graduaron muchas? ¿Cómo? Fíjense que sin ir muy lejos, el día sábado yo tuve unas escrituras, tuve varias escrituras, ¿verdad? Pero llegó una persona que antes de llegar me dijo, mire, me dijo, yo no sé por qué a usted le dieron el trabajo, me dijo, si en realidad el que compra es el que tiene que decidir qué abogado le hace el trabajo, ¿verdad? Pero con usted me salió todo mal, me dijo. Yo, mire, le digo, en primer lugar, aquí yo no estoy para pelear. Cuando yo estoy para pelear es cuando son casos penales y con mucho gusto, ¿verdad? Pero aquí no. Aquí yo estoy de que mi cliente quede satisfecho. Entonces me dijo, mire, me dijo, yo tengo 20 años de estar en la profesión. Yo soy abogado y notario desde hace 20 años y sé que los que están hoy en día no saben nada. Es que yo ya me empezó a ofender. Entonces, mire, le digo, está bien, yo respeto lo que usted es, lo que usted piensa. Pero en realidad aquí creo que vamos a ir de una vez a lo que venimos. A ver cómo se hace una escritura. Ay, ustedes, miren, de veras, solo porque no le podía dar de coscorrones no le daba a ustedes, de veras. Es cierto que uno comete errores, es cierto, y eso pues uno de ser humano así es. Y en la escritura, porque era una compraventa, ¿verdad? En la escritura estaba pues un error, creo que en vez de 1, mi secretaria le puso 2 y cuando yo lo leí no me di cuenta. Fue para que él se sintiera la mamá de Superman y la mamá de Batman. Ay, perdón por la expresión, pero miren ustedes, yo lo único que quería era que mi cliente quedara satisfecho. Le dije, mire, no voy a pelear con usted, pero creo que cada uno de los notarios que existe en Guatemala tiene su propia forma de redactar. Y así. Y me dijo, no, me dijo, porque las cosas legales se tienen que hacer legales. O sea, por eso es que se está haciendo legalmente, por eso es que tiene fe pública. Ay, ustedes, de veras que empezamos a leer. Primero, como yo le había puesto, y creo que le había puesto en la ciudad de Guatemala. Es obvio que es en la ciudad de Guatemala, ¿verdad? No, que ellos eran de no sé dónde y que quería que ahí. Le digo, pero yo no estoy allá, entonces ¿cómo le voy a poner que estoy allá? Es que mira, si yo lo hubiera hecho en mi protocolo, allá lo hubiéramos hecho. Bueno, está bien. Disculpe, pero no. O sea, yo también soy accesible, pero no tanto ustedes, porque la gente se pasa. Después me estaba diciendo, es que no concuerda, no tiene una coma, no tiene una tilde, no tiene... No, hombre. Miren, de verdad. Me sacaron de mis casillas y como mi oficina está en el segundo nivel, subía y bajaba gradas, yo subía y bajaba. Ya me tenía, de veras, hasta donde ya estaba histérica. Entonces le dije, mire, yo creo que usted no está actualizado, porque sinceramente yo creo que usted está en la vieja escuela. Discúlpeme que yo se lo diga, pero creo que uno se tiene que actualizar, pues, si bien es cierto, 20 años, está bien. Cada uno merece el respeto, ¿verdad? Pero no venirme a decir hasta márgenes y la forma que yo tengo que hacer mi protocolo, pues. Si yo no soy una persona ignorante, pues no por gusto me dieron mis 3 títulos y
tengo todos los demás títulos también. Y si él pues, también tuvo sus títulos, pues también, ¿verdad? Pero a lo que yo voy es que no es que tenga que ofender a las demás personas, solo por el simple hecho de querer ser más y dejar mal vista a la abogada, porque así quería dejarme a mí, mal vista. Pero ¿por qué pasa eso? Porque los abogados quieren cobrar más. Bueno, entonces, regresando a lo de la propiedad que les estaba diciendo. Estas personas, o esta persona que yo les digo que hasta mi propina me dejó, le hicieron su escritura, y cuando le hicieron la escritura, de una vez estaba listo el cheque. Entonces, ahí sí salió ganando. Ahí, yo no sé qué le habían dicho a él, pero en la situación ganamos el caso. Entonces, y bueno, y felizmente con mi dinerito, porque ya había trabajado. Entonces, con las demás personas, por ejemplo, con las licenciadas que no querían dejar la casa, era evidente, imagínense ustedes que pasaba la carretera y en medio de la carretera estaban ellas, pues, como que, no sé, ahí sí, sí me hubiera puesto a pensar, no, mejor que me ofrezcan, ¿verdad? Que me ofrezcan a ver si todavía aceptamos lo que ellos digan. Pero al final, pues accedieron, se lo vendieron. Ahí sí no me dijeron cuánto les habían dado a ustedes. Ahí sí, pues ellas lo resolvieron porque como era su propio auxilio, ¿verdad? Entonces, pues ya les digo, esta situación de la expropiación tiene bastante que contar, que aquí nos pasaríamos toda la noche y todo el día. Así que, vamos, artículo 111. La indemnización debe fijarse en dinero, a no ser que expropiante y expropiado convengan en otra forma de pago. ¿Cuáles otras formas de pago podrían ustedes mencionarme? Gustavo, ¿me podría indicar qué otra forma de indemnización podría haber? ¿O alguien que me quiera apoyar? Pero cambio con otro terreno de igual o más valor. Ese ejemplo les iba a poner yo. Y se me adelantó Francisco. Sí, pueden cambiar un terreno por otro terreno. Lo mismo iba a decirles yo. Fíjese que acá donde yo vivo también abrieron una carretera y la persona que quedaba cabal justo donde tenía que pasar, ellos mismos le compraron un terreno en otro sector y hicieron como cambio, ¿verdad? Eso fue lo que hicieron, licenciada. Sí, definitivamente, y esta sería otra forma de pago. Y las que puedan existir también podría ser de que les den mitad y mitad, ¿verdad? Mitad de terreno y mitad para que construyan. Eso podría ser también, ¿verdad? Entonces, sí hay varias formas, pero la más común es la de dinero, ¿verdad? El dinero se da y asunto arreglado, se firman los documentos, se escrituran y ya no molestan más. Ahora, que déjenme decirle que el que me dejó la propina siempre me anda llamando y me dijo hace poco, me dijo, fíjate licenciada que tengo otros terrenos. Y yo, ay, de veras que los que se me pusieron de dólar. Ay, no. Cuando me digo así, de veras que sí, yo me emocioné, ¿verdad? Y yo dije, ¿cuántos terrenos vamos? Y ver qué tipo de negociación va a ser ahora. Entonces,
que ahí hay bastante que ayudar a la gente. Y como ya sabe la forma de pago y que en realidad me puede apoyar en ese sentido, pues gracias a Dios, yo le doy gracias a Dios porque hay trabajo. Ahora, nos vamos al artículo 40. Este artículo 40 ya lo habíamos leído de la vez, pero lo vamos a volver a leer. Francisco, ¿sería usted tan fino de ayudarme a leer el artículo 40 de la Constitución Política de la República de Guatemala, por favor? Claro, con gusto, demos un momento nada más. Muy bien. Esto yo les había hablado, ¿verdad? La vez pasada, que la Constitución Política de la República de Guatemala es nuestra guía, ¿verdad? Es como que de ahí salen todas las leyes de la Constitución. Entonces nosotros tenemos que tener presentes que la más alta jerarquía que hay dentro de las leyes es la Constitución. Es la madre de todas las leyes. ¿Qué manda, Francisco? Ya estoy listo ahí con el artículo 40, ¿verdad? Muy amable, gracias. Sí. Expropiación. En casos concretos, la propiedad privada podrá ser expropiada por razones de utilidad colectiva, beneficio social o interés público, debidamente comprobadas. La expropiación deberá sujetarse a los procedimientos señalados por la ley, y el bien afectado se justipreciará por los expertos tomando como base su valor actual. La indemnización deberá ser previa en moneda efectiva de curso legal, a menos de que con el interesado se convenga en otra forma de compensación. Solo en caso de guerra, calamidad pública o grave perturbación de la paz puede ocuparse o intervenirse la propiedad o expropiarse sin previa indemnización, pero esta deberá hacerse inmediatamente después que haya cesado la emergencia. La ley establecerá las normas a seguirse con la propiedad enemiga. La forma de pago de las indemnizaciones por expropiación de tierras ociosas será fijado por la ley. En ningún caso el término para hacer efectivo dicho pago podrá exceder de 10 años. Muy bien, muchas gracias, Francisco. ¿Alguien me levantó la mano? Francisca, creo que fue. Bueno. Buenas noches, licenciada. No creo, o si fue por accidente, licenciada. Está bien. Bueno, entonces, mire, aquí claramente nos dice que no puede exceder de 10 años. Y eso tenemos que tomarlo en cuenta. Es decir, que no puede ser una gran cantidad porque no puede pasar ni excederse de esos 10 años. Aparte de eso, claramente nos indica este artículo que la forma de pago tiene que ser en moneda nacional y en curso. O sea, no me van a venir a mí a decir, bueno, mire, le pago con lingotes de oro o le pago con gatos de marfil. O sea, todo eso definitivamente, por eso nos lo dice este artículo, para que lo tomemos en cuenta y para que no nos sorprendan y para que nosotros podamos aconsejar a nuestros clientes. Siguiente diapositiva, por favor. Tenemos la ley, bueno, ya terminamos lo de la expropiación, creo que son puntos claves o artículos claves los que leímos en la expropiación. Ahora estamos con la ley de parcelamientos urbanos. Yo siempre les decía a ustedes, miren, esta ley de parcelamientos urbanos, de veras, siempre leía yo a esta ley de parcelamientos urbanos. ¿Y saben qué? Cuando yo hice mi examen técnico profesional, ¿qué ley venía? La ley de parcelamientos urbanos. Ustedes no sabían nada, no contesté.
esas preguntas de la ley de parcelamiento no las contesté. Ahora digo, es tan chiquita esa ley y uno ni siquiera la voltea a ver. Así que, por favor, yo tal vez les recomiendo que sí la lean, porque mira, tendrá creo que unas dos o tres hojas, lo más que tiene, porque no tiene muchos artículos, pero que sí son importantes. El artículo número 1, si fuera tan amable, Marta, de la ley de parcelamientos urbanos. Si no tiene a la mano la ley, aquí está en la diapositiva, ahí me lo puede leer. Muy bien, licenciada, ahorita. La verdad estoy en mi teléfono, entonces me cuesta un poquito ahorita, pero dame un segundo. No tenga pena, Marco. Entonces, sí, sería bueno porque les aseguro que muy pocas personas tienen esta ley. Pues ahora la tecnología está bastante avanzada y la podemos descargar. Pero recuerden una cosa, o sea, se puede descargar, pero en el momento que usted se vaya a ir a examinar, usted vaya a ir a someterse al examen técnico profesional, usted tiene que llevar sus leyes. Y tiene que llevarlas marcadas. Porque miren, muchas personas llegan a los exámenes y les digo porque pues uno mira cómo llegan y uno sabe cuando los alumnos saben. Llegan. Estoy listo, licenciado. Permítame un momentito. Llegan y cuando llegan pues simplemente llevan los códigos como que los acabaran de comprar y no llevan nada, no llevan ninguna anotación, no llevan nada señalado. Por favor, que no les vaya a pasar eso a ustedes. Así que miremos. Gracias, Marco. Ok, artículo 1. Parcelamiento urbano es la división de una o varias fincas con el fin de formar otras de áreas menores. Tal operación debe ajustarse a las leyes y reglamentos de urbanismo y a los planos regulados que cada municipalidad ponga en vigor de conformidad con la autonomía de su régimen. Muchas gracias, Marco. Miren, esta ley de parcelamiento es tan bonita que hasta ahora mismo me doy cuenta, ¿verdad? Pero bueno, cuando me examinaron sí no sabía usted. Dice que es la división de una o varias fincas. Ley de parcelamientos urbanos. Es la división de una o de varias fincas. Es decir, no son propiedades pequeñas, sino que son fincas. Esas fincas vienen y se dividen, pero para dividirse estas fincas tienen que cumplir con ciertos requisitos. Y uno de ellos es mandar a hacer los planos. Acá dice que es en la municipalidad en donde se hace eso. No sé si ustedes han oído el registro catastral. ¿Han escuchado el registro catastral? Bueno, pues resulta que en el registro catastral pues hay personas que se guían por eso, y ahí del registro también se tienen que cumplir ciertos requisitos y va relacionado con esto, ¿verdad? El agrimensor, así se llama la persona que hace los planos, así se les denomina, agrimensor. El agrimensor es el que le va a apoyar cuando usted vaya a hacer algún tipo de desmembración o algún tipo de división, como nos indica la ley de parcelamientos urbanos. Usted va a hacer la división en la finca, pero para que puedan inscribirlo en el registro de la propiedad tiene que cumplir con los requisitos de tener el plano. Entonces se contrata al agrimensor y el agrimensor es el que va y presenta esos planos.
ya con la debida autorización y ya con su colegiado, porque también los agrimensores tienen colegiado para poder hacer ese tipo de planos. Hace poco, como ustedes saben que yo tengo mi oficina en Santo Domingo, Xenacoj, me llegaron a solicitar unas escrituras y esas escrituras tenían pues bastante terreno, era una finca y esa finca necesitaban que les hiciéramos la división. Entonces se contrató al agrimensor y el agrimensor que se contrató no tenía registro. Casi me da el ataque a mí porque ya se le había pagado y como normalmente pues te anuncian y dicen que son agrimensores, pues uno los acepta, ¿verdad? Al menos en mi caso, yo no voy a andar diciendo que soy algo, por ejemplo, no voy a decir que soy ingeniera, porque no es así, pero como hay cada loco con su tema, ¿verdad? Este señor nos engañó y lo tuve que ir a denunciar, ¿verdad? Y nos llevó, pues se llevó todos los documentos y al final los perdió. Decía yo con mi cliente, ustedes, y yo era la que lo había contratado. Entonces me dijeron, licenciada, en el registro de información catastral, me dijeron, licenciada, disculpe, mire, ¿por qué mejor no viene usted y viene a recibir el curso? No, lo único que usted tiene que saber son las medidas. Cuántos de aquí para allá, de acá para acá, y es lo que usted necesita saber. Y yo me quedé, ustedes, a mí nunca me han gustado los números. Pero, yo dije, no, vamos a dejar que esté. Y entonces, le dije, bueno, está bien, pero como tenía exceso de trabajo, ¿verdad? Entonces, lo dejé pasar. Con el tiempo, mi esposo es arquitecto y mi hermano es ingeniero. Entonces le dije, miren ustedes, ¿por qué no van en vez mío? Pues, miren ustedes, si ustedes tienen la oportunidad de hacerlo, estudien para agrimensor. Ahí en el registro catastral viene y solo tiene que presentar alguna, tal vez algo que uno sabe. Las medidas, yo sí, como que eso sí no se me da a mí ustedes. Mejor se lo dejo a los arquitectos o a los ingenieros. Entonces vino y pues, pero es hasta ahora que ya tengo quien me haga los planos, ya tengo, miren ustedes, no sé si han visto este tema se llama satelitalmente, se llama ER. Investiguen ustedes, qué bonito. Mire, ingresa uno a esa ER que es satelital y de inmediato los lleva hasta el lugar donde uno les dice. Entonces, y desde ahí hasta le manda todos los azimut, se los manda también ustedes. ¿En serio? Yo, no, nada de eso, pero tuve que aprender. Es Google Earth. Ajá, muy bien, Francisco. Ese Google Earth, investíguenlo y miren qué bonito. ¡Qué bonito! Y yo fácilmente, pues me dicen, mire, es hasta la montaña. Ah, bueno, permítame. Y agarro mi teléfono con esa descarga de Google Earth y me lleva a este lugar. Una de mi amiga se andaba haciendo bolas. Así le digo, disculpe, ¿usted se está haciendo bolas? Y ¿por qué? Mire, Lita, ¿por qué no hace esto que yo le digo? Y miren, no tiene que pagarle al agrimensor para que el agrimensor vaya hasta ahí, porque para ir hasta ahí definitivamente le tienen que cobrar mucho. Como es lejos, ¿verdad? Ahora solamente se agarra eso, se ubica y ya estuvo. Por supuesto que también necesitamos firma, ¿va? Y que dibujen el plano, porque si no, ¿cómo lo vamos a presentar? Pero hay soluciones para muchas cosas así como esta. Y no me quería quedar con esto porque miren, de veras que hay gente que lo engaña a uno. Y a mí ya me engañaron.
Ay, no, cuántas cosas he pasado ustedes, cuánto. Entonces, uno va aprendiendo también, ¿verdad? Y yo no quiero que a ustedes les pase lo que a mí me ha pasado. Aunque realmente, si le pasan las cosas, uno aprende. Aprende y aprende a valorar. Artículo número 2. Por favor, Marta Lidia. ¿El 2? Sí, por favor, aquí lo tengo en pantalla. Sí, dice toda persona individual o colectiva que directa o indirectamente se dedique con ánimo de lucro o afectar operaciones de las conceptuadas en el artículo anterior, queda obligada a registrarse en la municipalidad cuya jurisdicción corresponda el inmueble que se va a parcelar. Bueno, aquí está dando y ya está, nos está guiando que la municipalidad tiene intervención. La municipalidad es la que tiene que ver que sea un agrimensor autorizado, que tenga su colegiado, que tenga todo lo necesario para que pueda responder y pueda hacer los planos que aquí se les está solicitando. Y oigan, tiene que ser por cada lugar, por cada departamento. Entonces yo le hablaba, como soy de Santo Domingo, Xenacoc, entonces yo le hablaba porque decía que de Santo Domingo, Xenacoc, le pertenece a Zacatepeques. Entonces, si le pertenece a Zacatepeques, la municipalidad tiene, cada lugarcito, ¿verdad? Tiene su municipalidad y se tiene que hacer responsable por... Incluso fíjense que esto es muy, están avanzando mucho, porque aquí también interviene la municipalidad en catastro. ¿Por qué? Porque ya la municipalidad ya fue a todos los lugares a ver cuánto cuestan las propiedades. Ahora no puede decir cuesta 100 quetzales, cuesta 200 quetzales, porque la municipalidad ya sabe cuánto le cuestan los terrenos. Ya no es como antes. Aunque muchos abogados siguen con 100 o 200, pero ya es problema de ellos, porque pues la municipalidad ya está muy avanzada en cuanto a la investigación de compra y venta de terreno. Entonces, como tienen el ánimo de lucro, es decir, que quieren vender, por eso es que están haciendo la división. Entonces quieren vender, y aquí es cuando le dan tal vez el valor, tal vez el sentido de poder aplicar la ley de parcelamientos urbanos. Entonces, a eso es a lo que se refiere el artículo 2 de la ley de parcelamientos urbanos. La municipalidad no se puede desentender porque tiene obligación, por lo que está diciendo la ley, tiene obligación y tiene que cumplir esa obligación. Hace poco yo hice algunos planos y efectivamente la municipalidad tiene su grupo que manda a hacer esas investigaciones. ¿Qué manda, Angie? Buenas noches, licenciada. Disculpe, ¿cuál es el tema de la clase? La ley de parcelamientos urbanos. Muchas gracias. Gracias. Sí se pasó. Con ustedes se me pasa el tiempo muy rápido. ¿Por qué? Porque como que siempre es, gracias a Dios, es amena la clase. Entonces, y espero que les guste. ¿Qué manda, Marco? Yo le tenía unas consultas, pero pues de manera privada, no sé si le puedo llamar más tardecito, usted me dirá la hora. Con mucho gusto. Tiene mi número. Sí, en el grupo creo que está, entonces, pero no sé a qué hora le puedo llamar. Si quiere cuando se vayan todos,
pues nos quedamos platicando aquí en el, va. ¿el chat? Aquí mismo. Sí, como ya Muy bien. faltan como 5 minutos para que nos vayamos, ¿verdad? Entonces aquí Marco, con mucho gusto. ¿Alguien más me iba a hablar? Muy bien, Lisa. Continuamos entonces, ahorita vamos a pues agotar todos los temas. Gracias a Dios, pues todo lo que estaba en el programa, sí se va a poder terminar esa programación. Yo quisiera dedicarle tal vez una clase completa a la titulación supletoria, que me fascina esa titulación, que está bonita, como lo era la propiedad privada. Miren, excelente. Entonces, ahorita pues les estoy diciendo esto, lo de las leyes, poco los artículos más importantes, porque son un montón. Y como ya se sacan los exámenes, ¿verdad? Entonces, ustedes ya casi estamos terminando. Pero bueno, así es esto, ¿verdad? Y quiero contarles, todavía no tengo ninguna respuesta. Yo creo que a más tardar esta semana ya les vamos a decir, porque la universidad nos tiene que dar la autorización para lo del viaje. Entonces, si pues nos indican que no, o nos dicen sí, ok, pues ya lo vamos a planificar. Así que continuamos. Artículo 3. Las disposiciones de la presente ley son de orden público y de interés social, siendo nulos ipso iure los contratos que en todo en parte las disminuyan, restrinjan y tergiversen. Es decir, que como es de orden público y de interés social, por eso es que es muy importante para que nosotros también la apliquemos correctamente. Siguiente diapositiva, vamos a ver qué nos toca. Angie, si fuera tan amable en la siguiente diapositiva. Bueno, los establecimientos de zonas de desarrollo agrario es lo que nos correspondería para la próxima semana. Entonces para el viernes. Entonces vamos a dejarlo hasta aquí. El establecimiento de las zonas lo vamos a ver para el viernes, si Dios así lo permite. Así que gracias por estar acá. Para mí también es muy amena la clase. Gracias a Dios pues se termina bien, se comienza bien y se termina bien. Así que primero Dios, nos vemos la próxima clase, que es el día 10. Hasta pronto. Muchas gracias, licenciada. Feliz noche. Feliz noche, licenciada. Buenas noches. Feliz noche, licenciada.